Ana Johari, el tema de su presentación es el patrimonio agroindustrial de la finca Argovía en el Soconusco mexicano. Ana Johari es mexicana, pero está estudiando en Berlín, en Latinoamérica Institute de la Universidad Libre de Berlín. Es investigadora postdoctoral auspiciada por la Fundación Alexander von Humboldt. Entonces, vamos a acompañar la presentación de Ana Johari. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a Miguel Ángel la invitación y desafortunadamente no puedo estar hoy por la tarde por motivos ajenos a mi voluntad, pero tenía ya preparada esta presentación que quisiera compartir con todos ustedes. Trata sobre el patrimonio agroindustrial de la finca Argovia en el Soconusco mexicano. Y el propósito de esta presentación es narrar brevemente el patrimonio agroindustrial de la finca Argovia, una finca dedicada a la producción de café lavado en el Soconusco mexicano, una zona que se encuentra en el sureste de México y pertenece al estado de Chiapas. En el mapa de la izquierda, en rojo, vemos el estado de Chiapas, frontera con Guatemala, y en el de la derecha, en amarillo, se ve el Soconusco, con lo cual es esa puntita del estado de Chiapas a la que me refiero, que hace además frontera con Guatemala. La ciudad más importante del Soconusco es Tapachula. Es una ciudad fronteriza que hace unos años ocupó los titulares de los periódicos mexicanos porque es el punto del sureste por donde entraron las caravanas de migrantes de Centroamérica en dirección a Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Y bueno, fue un poco caótico y muy comentado por las situaciones que se vivieron. Esta finca a la que me refiero, que está en esta zona, cuenta con elementos comunes con otras fincas de café de la región, pero sobre todo con las fincas guatemaltecas que se encuentran en el otro lado de la frontera, que realmente es una distancia muy corta. Y por supuesto también tiene una serie de particularidades que desde mi punto de vista la hacen especial porque ejemplifica los procesos históricos que se vivieron en la región desde su fundación a finales del siglo XIX. Esta finca de café pertenece a la Ruta del Café, que es un proyecto que fue creado a finales de los años 90 y que cuenta por el momento con solo 4 fincas abiertas al turismo de un total de 20 fincas del proyecto inicial. La Ruta del Café se creó en un momento clave en que las fincas de café están abandonando el cultivo y se están abriendo a nuevas fuentes de ingreso como el turismo y particularmente con Argovia, además del turismo, también el cultivo de plantas y flores tropicales de ornato. A la derecha vemos las flores tropicales que cultivan y a la izquierda una foto comercial de la página web de la finca con los trabajadores. Las plantas que se cultivan en la finca se exportan algunas, pero sobre todo se venden a hoteles de México y también se utilizan para eventos. Como ustedes sabrán, el tema del café es un tema muy amplio, se ha escrito mucho a nivel mundial desde muy diversas perspectivas, pero en el caso de México existe un vacío de conocimiento en cuanto al patrimonio agroindustrial del café. Y es que la problemática social ha pesado más por encima de otros temas. En Chiapas la población indígena es mayoritaria, es uno de los estados con más población indígena en México y en México ser indígena significa ser pobre, con lo cual es uno de los estados más pobres del país. Por lo tanto, este trabajo es de alguna manera pionero y pretende incentivar los estudios sobre el tema. Mi presentación se dividirá en 2 grandes bloques. El primero es dar una visión general de la finca, de su historia, y el segundo bloque lo destinaré a los elementos que ya han sido estudiados, es decir, la arquitectura prefabricada que se encuentra en la finca y que vemos aquí en la foto de la izquierda, por cierto, la están señalando, esa es una de las arquitecturas a las que me refiero. Y finalmente también quisiera hablar brevemente de la investigación que estoy llevando a cabo y que es parte de una beca postdoctoral financiada por la Fundación Alexander von Humboldt y el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín.
2 horas es lo que se tarda en recorrer los 60 kilómetros de camino que hay entre la ciudad fronteriza de Tapachula, que está aquí se ve Tapachula, en el sureste mexicano y muy cerca de Guatemala, hasta la finca Argovia, que están aquí arriba y que son estas fincas que están muy pegadas entre sí, aunque hay otras que no aparecen en el mapa. Y bueno, realmente son 60 kilómetros, aunque se recorren en casi 2 horas por las malas vías de comunicación hasta la fecha. Esta fue una de las cosas que más me llamaron la atención cuando visité por primera vez el lugar, en la lejanía del sitio. Como su fundador, Adolf Giesemann, había llevado desde Alemania en 1896 todo lo necesario para vivir como si estuviera en Europa. Cómo había llevado toda aquella maquinaria pesada a aquella zona tan remota del país, una zona incomunicada con estrechas veredas que se abrían en medio de la frondosa selva del trópico mexicano. Cuando Adolf Giesemann llegó, esos 60 kilómetros desde Tapachula hasta la finca se recorrían entre 3 y 4 días al lomo de mula. El relato dice además que cuando compró su primera finca lo celebró con la colonia norteamericana y estaba su esposa, que había traído de Alemania, oficinistas, casi todos de la clase alta y bien educados, una sirvienta que sabía ordeñar vacas, muebles y un piano, un cocinero chino, caporales, estableros y demás dependientes. A la derecha vemos una foto de una de las habitaciones de las casas, probablemente es de otra finca, pero bueno, lo curioso es todos los implementos que se tenía o que tenía él en la época, como un lavabo, un espejo, que era todo un lujo a principios del siglo XX. Ya simplemente tenerlo en alguna ciudad y él lo tenía en una finca bastante alejada de la capital de México. El puerto más cercano de la finca era el puerto de San Benito, donde atracaban 2 veces al mes la mala del Pacífico, un vapor que era llamado así por los lugareños ante la imposibilidad de decir el largo nombre en inglés. Este es el nombre en inglés, Pacific Mail Steamship Company. El vapor provenía de San Francisco y recorría la costa del Pacífico y paraba 2 meses al mes, gracias a un convenio con el gobierno mexicano, para descargar en alta mar la mercancía. No podían atracar en el muelle por la falta de calado y tenían que descargar la mercancía en alta mar, bastante lejos de la costa, y después transportarla por medio de lanchas sujetas a cuerdas porque la mar no siempre estaba en buenas condiciones. Esto provocó innumerables pérdidas de mercancía durante la época. En la foto de abajo vemos unos barcos, es de 1890 y se ve cómo están probablemente atracando en alta mar. Pero Giesemann no vino de esos vapores, sino desde Guatemala, de la vecina zona de San Marcos, que es esta zona que está en rojo y que está bastante cerca de las fincas. Allí llegó por primera vez y en 1888 adquirió su primera finca. En Guatemala desarrolló los conocimientos necesarios para involucrarse en un negocio lucrativo que ofrecía grandes beneficios en ese momento: la plantación y el procesamiento de café lavado para la exportación hacia Europa, específicamente hacia el puerto de Hamburgo, un puerto que conocía muy bien porque era su ciudad natal. El paso a territorio mexicano de Adolf Giesemann se da en un contexto de poca claridad de fronteras entre ambos países. Chiapas perteneció a Guatemala hasta principios del siglo XIX y el Soconusco, esa zona que estaba en amarillo, estuvo en disputa hasta finales de ese siglo, hasta finales del siglo XIX. El paso de estas familias, porque no fue el único que pasó hacia la frontera mexicana, sino alrededor de 20 familias de origen alemán que vivían en Guatemala y que buscaban la expansión del negocio del café. Las empresas familiares compraron tierras al gobierno mexicano a muy bajo precio y con una serie de exenciones fiscales como parte de la política de atracción de capitales europeos para poblar el país, algo que sucedió
en toda América Latina durante el siglo XIX. Pero además de introducir el capital humano, Giesemann introdujo la arquitectura. Las viviendas donde iba a residir él y su familia, el administrador de la finca, que es esta foto que está aquí a la derecha arriba, y el edificio de la administración, que es la de aquí abajo. En 1910 compró a través de un catálogo estos 3 edificios prefabricados a empresas de California y se llevaron hasta el Soconusco en aquel vapor que atracaba en alta mar, desarmados por piezas, pero con todos los elementos e instrucciones necesarios para emplazarse en el lugar elegido previamente por el patrón. Las viviendas prefabricadas se habían hecho muy populares a finales del siglo XIX en Estados Unidos, y es que a partir de 1870, con la fiebre del oro en San Francisco, se evidenció la necesidad de levantar viviendas de manera rápida y eficiente para la ola de trabajadores que llegaron a la zona en búsqueda del oro. La prefabricación, sin embargo, no era nueva. Fue un método muy utilizado por los pioneros ingleses en las colonias y ya desde 1700 los manuales de carpintería describían cómo hacer edificios prefabricados para enviarse a todo el mundo. Dado que la relación con la ciudad de San Francisco, California, era estrecha, no fue extraño que los finqueros, que viajaban constantemente a su paso por Europa, pasaban por esas ciudades, entraran en contacto con las empresas de ese país y accedieran a los catálogos de casas prefabricadas. En Guatemala, además, fue habitual y se popularizó comprar la casa del patrón en el extranjero, como una manera de dar estatus al propietario y no entretenerse en buscar maderas y carpinteros de la zona para la construcción de viviendas. Por eso cuando Giesemann llegó al Soconusco no perdió tiempo en buscar maderas locales y carpinteros, sino mandó traer las casas prefabricadas de California, escogidas a su gusto y emplazadas en un espacio importante de la finca, sobre todo la casa grande, su casa, ubicada en lo alto y desde donde él podía observar minuciosamente el trabajo de los beneficios de café. Hablamos también de una plantación de café de altura. Y esta es una de las particularidades de las fincas de la región. El plantador o el dueño de la finca vivía en la plantación y solo más adelante se trasladaron de residencia a la ciudad más cercana de Tapachula. Este es el edificio de la administración, donde se pueden observar algunos elementos prefabricados. A la izquierda se ve un poste de madera, que es un alma, le llaman así, un alma de madera, y lo recubre una especie de cascarón a modo de envoltura. Tiene ciertos elementos ornamentales. Está hecho en madera de secuoya, que es la madera que se utilizaba en California en esa época hasta que se hizo insostenible fabricar las casas con esta madera. Y la cubierta es de lámina de zinc corrugada roja, una novedad en la época, lo mismo que los clavos que se realizaron en serie y no en herrería tradicional. Y así como las casas fueron introducidas por barco, también fue la maquinaria. En un principio se trasladaron las de fabricación costarricense o guatemalteca, pero pronto la maquinaria inglesa, la estadounidense y la europea acaparó el mercado. Grandes piezas fueron llevadas hasta las fincas y se implementaron en los beneficios de café. Se necesitaron cuantiosas sumas de dinero para la mecanización del proceso del beneficiado, así como importantes obras de ingeniería para dotar a las plantas procesadoras de suficientes suministros de agua. El método para beneficiar el café por la vía húmeda o de los cafés lavados, también conocido como el proceso de las Indias Occidentales, había sido practicado en las plantaciones con suficientes suministros de agua del Caribe y de Centroamérica, y los plantadores del Soconusco continuaron con este método por ser el más codiciado por los mercados europeos y, a su vez, por ser el que aportaba los mayores beneficios económicos en la época. Administradores y propietarios manejaban con precisión el instrumental de las fincas y el resto de los trabajadores se centraban en la plantación,
en la cosecha o en parte del procesamiento del grano, pero desconocían muchos de los secretos y métodos que solo el administrador experto, la mayoría de las veces alemán, tenía en su poder. Y aquí entra la parte del trabajo que estoy llevando a cabo y que se centra en las relaciones tecnológicas entre México y Alemania en relación con el café. El análisis de los distintos eslabones de la cadena de producción, ejemplificados con esta finca, la finca Argovia, y los distintos elementos materiales que hicieron posible el negocio histórico del café desde finales del siglo XIX hasta por lo menos 1940. Por un lado, me interesa la élite comercial alemana y las relaciones sociales que hicieron posible el desarrollo de este entramado de fincas del Soconusco. La familia Giesemann no solo tuvo Argovia, sino más fincas entre Guatemala y México. Pero por otro lado también me interesa analizar cómo la mecanización del proceso y el despegue tecnológico situaron al café del Soconusco en el tercer puesto de exportación nacional en la época. Pero por encima de esto, quizá el mayor interés es identificar cuál es el patrimonio intangible y tangible de las fincas de café de la región, dónde está y en qué condiciones se encuentra, para que sea motivo de preocupación de las autoridades y de los particulares, y que en un futuro se perciban estos espacios de producción abandonados en lugares susceptibles a su revalorización y uso. Unos vestigios materiales que además pueden enriquecerse con muchas experiencias de la población involucrada en el cultivo del café. Y es que aún hay población y gente que trabaja en las fincas. Hoy en día son descendientes de cuarta generación de los primeros trabajadores permanentes. Esta gente depende de los ingresos de la finca y no solo del café, sino de los nuevos negocios que se están generando para poder sobrevivir, porque el café desde hace muchos años está en crisis, por lo menos en México, que ha atravesado numerosas crisis, incluyendo la última de nuestros tiempos, la del COVID-19. Muchas gracias.